empezar dando las gracias por la invitación a participar en esta charla. Para mí es un verdadero honor y una alegría. Me parece que no está... Vale, ahora sí, perdona. Pues es una alegría estar aquí, compartir este espacio, este momento con Andrés y con Alejandro, con una figura como la de María Moliner en el centro de nuestro diálogo. También encontrarme con quienes nos acompañáis y compartir lo que me ha suscitado este reencuentro con la figura de María Moliner a través de la lectura de estas dos obras. Bueno, para quienes nos dedicamos a la formación de docentes, y estamos muchas personas aquí hoy, a la transmisión del lenguaje y a la reflexión sobre la capacidad transformadora de las lenguas y la literatura, esta recuperación de María y su legado es verdaderamente un motivo de celebración. María es sin duda un referente imprescindible. Los propios títulos, fijaros, de ambos libros, pues reflejan ya una ética del cuidado tan afín a María, hasta que empieza a brillar, refiriéndose a la palabra, o la cuidadora de palabras, ambos maravillosos. Y hoy en día hablamos de lo que es la ética del cuidado, propuesta por autoras como Carol Gilligan, para referirnos a una forma de ver el mundo, de estar en el mundo, que pone en el centro la atención, la sensibilidad hacia los otros, hacia las demás personas, y el respeto por la fragilidad y lo cotidiano, y frente a otro tipo de estética de poder, ¿no? Entonces, de esto fue pionera María, porque esto se manifiesta en su manera de tratar las palabras y llevarlas a todas las personas, con precisión, con respeto, con amor, porque cuidar el lenguaje es también cuidar a las personas. Y esto es precisamente lo que nos trasladan y lo que hacen aquí Andrés y Alejandro. Y por eso nos toca muy de lleno, como digo, a los docentes, a las personas que estamos en contacto con la infancia, con las escuelas, y estoy muy contenta de compartir con ellos, porque lo que han hecho no es solo un homenaje, es una forma de mediación cultural, de animación a la lectura, de formación ética y estética. Nos devuelven una historia que no es solo la historia de María Moliner, es también la nuestra, la de quienes trabajamos con las palabras, y la de quienes creemos que educar también es escribir el futuro. También la de personas que venimos del siglo XX, que hemos heredado de nuestras madres, padres, abuelas, la primera mitad. Entonces, vais a reconocer muchísimo de todas esas vivencias, muchas que nosotros mismas las hemos vivido y otras narradas aquí en estas obras. Y bueno, pues yo voy a lanzar un par de preguntas o una pregunta y por favor cuando queráis me interrumpís porque son de vuestras obras. De hecho voy a citar algunos pasajes que me resultan súper relevantes de los dos libros, ¿no? Perdón un momento que me he ido. Mira, gracias Andrés, a mí me parece que para entrar aquí y para entrar en el mundo de María hay que empezar por esta pregunta que abre de la novela Hasta que empieza a brillar, abre la sección 1900-1930, dedicada a los primeros 30 años de María Moliner, esta mujer que nace con el siglo. Fijaros, ¿cuánto guarda una palabra de las voces que la dijeron? ¿Qué parte de un lugar permanece al nombrarlo? En la novela, estas novelas funcionan como una especie de epígrafe interno, una invitación a reflexionar, también como una clave de lectura poética y filosófica que anticipa el tono de lo que viene a continuación, que es una auténtica maravilla. Pero a la vez nos sitúan de inmediato en el corazón de la obra y el pensamiento de María Moliner, en sus intenciones, su sentir, su labor, porque remiten a su visión del lenguaje, de las palabras como archivo, como portadoras, creadoras y recreadoras de memoria, como medio para ordenar la experiencia. Las palabras entendidas como huellas de quienes las usaron, que conservan una forma de ver y de habitar el mundo. Y entender las palabras como algo vivo, que se empapa de los sentidos y los usos, es lo que está a la base de la labor de esta mujer, de María Moliner, que se dedicó a escuchar el lenguaje cotidiano, a recopilar, a anotar, dotando así de valor a la oralidad, al decir de la gente. Y entonces voy a citar un trozo de este libro maravilloso de Alejandro Pedregosa, que va dirigido a la infancia, creo que es el segundo de la editorial Calandraca, y que con un lenguaje muy elegante y muy sencillo creo que lo puede leer cualquier persona muy a gusto y dejarse llevar por las páginas, no importa la edad. Y mirad lo que dice en relación con lo que acabo yo de decir. Cada palabra es un trocito de realidad, un trocito de vida.
Así que todas las palabras, reunidas en comunión, forman el mundo que vemos, el mundo que soñamos, todo lo que somos. María lo sabe. Y sabe que si las ordena, estará reordenando el mundo, un mundo que desde hace años viene siendo obsoleto, feo y sucio. Voy ahora a citar, si me permites, de la novela de Andrés. Dice, entre las poquitas certezas que a su edad le iban quedando, una era justo esa, los vínculos entre ética y precisión verbal. Alguna gente escribía, pero todo el mundo hablaba. Hablar era la obra, nuestra obra, una radicalmente colectiva, al margen de quien tomase la palabra, igual que un diccionario. Luego me gusta mucho porque hay una reflexión que pone a María que dice que podía haber 3 tipos de lengua. La materna, que se aprendía con dudas y cuidados, la extranjera, que nombraba otros mundos, y la paterna, que fijaba las normas. Y finalmente otra reflexión muy relacionada con el diccionario que dice, para elegir el molde valía la pena plantearse de quién era la materia prima, si tenía sentido que le perteneciera a un comité de especialistas antes que al oído colectivo. Voy a terminar, bueno, os doy, bueno, si os parece intervenir ya, sí, yo creo que sí. Sí. Si no... Vale, bueno, y si no vamos dando saltos, que es... yo de lo que has estado leyendo y comentando, hay cosas que son muy interesantes. Pero por empezar a centrar cosas, y si queréis las vamos echando al aire y las recogemos y a partir de ahí, lo de los cuidados. A mí hay una cosa que me gusta comentar siempre de la vida de María Moliner, es que, un poco por centrarlo, básicamente tiene 2 décadas digamos, de más concentración laboral. Los años 30, en los que se dedica básicamente a las bibliotecas, sobre todo a las bibliotecas rurales. Igual no es una faceta tan conocida, sí, por la gente que trabaja en biblioteca, que es su santa laica, porque hizo muchísimo en esa época y consiguió logros que todavía han pervivido incluso después de la dictadura. Pero los años 30 fue una época de mucho trabajo y luego los años 50, ¿vale? Con el diccionario de uso, del que ahora vamos a hablar seguro más extensamente. Lo de los años 30, ese trabajo acaba con la guerra. Evidentemente la deshabilitan, la degradan 18 puestos en su escalafón de trabajo, tiene que pleitear mucho para conseguir poder volver a un puesto de trabajo y lo consigue. Pero a partir de ahí, digamos, acaba su proyección laboral. Y es en los años 50, y esto es lo importante, cuando decide hacer el diccionario. Y estoy con los cuidados, no se me olvidan los cuidados. ¿Cuándo empieza a hacer el diccionario? Podía haber empezado 10 años antes, justo después de la guerra. No, ¿cuándo empieza a hacer el diccionario? Cuando termina la labor de cuidar. Cuando su hijo más pequeño ya están entrando a la universidad, acabando el instituto. Quiero decir, yo cuando voy muchas veces, bueno, ahora ya hace 2 años que salió este libro, a los institutos a hablar con los jóvenes, con las chicas, sobre todo, de este libro, me gusta hacerle que reparen en algo. Ahora, perdón, voy haciendo paréntesis, pero creo que luego se hila todo. Ahora, cuando he abrazado a Andrés, nada más llegar, me ha dicho que venía con Telmo. Y eso tiene que ver con lo que voy a contar. Les pongo siempre el ejemplo que también os traslado a vosotros. Pensad en una figura como Antonio Machado. Querido entre los queridos, amado entre los amados, top entre los poetas. Y amigo de la hermana de María Moliner. Y amigo de la hermana de María Moliner, exactamente. Bueno, es que la hermana tiene otra novela. Matilde Moliner. Esa Claro. es la novela que habría que escribir. Bueno, pues imaginad la vida que la conocéis de Antonio Machado, da sus clases en el instituto, vuelve, paseos para escribir sus poemas, largos paseos para, ¿no?, anotar en esa cartera del Olmo, ¿no?, tatatí, ahí va anotando. Quiero decir, a mi trabajo acudo con mi dinero pago, ahí gana su dinero, el resto lo tiene para crear, para ser lo que fue, un auténtico top, ¿no?, de la literatura en español. María Moliner no puede. ¿Qué paseo se pega María Moliner? María Moliner tiene 4 hijos que cuidar. No es hasta que no acaba de criar
No es hasta que los cuidados no tienen un horizonte claro cuando pueden desarrollar un trabajo pleno intelectual. Es decir, que María Moliner va a trabajar al archivo por las mañanas y después de 8 horas es cuando ya los niños empiezan a crecer, cuando en realidad puede dedicarse a desarrollar su trabajo intelectual. Ese detalle siempre me gusta señalarlo, ¿no? Porque hablamos de los cuidados, hablamos de la intelectualidad, de cómo se puede, del acceso de la mujer a la... Ya, 4 hijos. Sí, iba a entrar por otro lado, pero como has dicho esto, me ha interesado de pronto cambiar de punto de partida, que en eso consiste también dejarse asombrar por la literatura. Y ahora voy a lo que ha comentado Cristina, que me ha parecido una síntesis perfecta. El dinero y las misiones pedagógicas, o por decirlo con una rima, el dinero y los marineros. Juan Ramón Jiménez dijo que quienes participaron en las misiones pedagógicas de la Segunda República, por ejemplo Federico García Lorca, eran marineros del entusiasmo. María Moliner fue la capitana del entusiasmo. Fue, junto con su equipo, fundadora de 150 o quizá más bibliotecas rurales en la Comunidad Valenciana, donde por entonces estaban criando efectivamente a sus 4 hijos. También tuvo una hija a la que perdió y marcó mucho su concepto de la maternidad e incluso de la palabra madre, la pérdida de esa primera hija, que era una hija llamada como ella, María, con lo cual le devolvía un espejo de una ausencia muy fuerte. Entonces, la cuestión de fundar bibliotecas y luego ir a visitarlas nos devuelve una imagen de María Moliner como una bibliotecaria total. Creo que no hay nadie en el siglo XX, al menos de nuestro país, que haya desempeñado tantos roles distintos con respecto al libro. María Moliner fue una bibliotecaria de las que hacen fichas y catalogan, y esto le sirvió mucho para los cientos de miles de fichas que tuvo que manejar en su diccionario, en su propio domicilio de la calle Don Quijote número 1 durante 16 años. Fue bibliotecaria de las que compran un catálogo, de las que diseñan qué libros deben estar, que son imprescindibles en una biblioteca. Llegó de hecho a dirigir la Biblioteca Universitaria de Valencia y también la biblioteca de la Escuela de Ingeniería Industrial, donde el régimen franquista la desterró sutilmente para que no molestase, pero incluso ahí plantó una batalla porque consiguió que en Ingeniería Industrial hubiese secciones de lengua, literatura e historia, con un pequeño presupuesto que consiguió arrancar. Fue una bibliotecaria teórica del fenómeno bibliotecario, con 2 textos capitales, que son las instrucciones para pequeñas bibliotecas, donde se desdobla del cuidado que decía Alejandro, o Pepo, para los amigos. Me cuesta mucho llamar a Pepo Alejandro, ustedes disculparán. Pepo ha hablado de los cuidados dentro y fuera de casa, eso es muy importante y ahora abundaremos en eso. Pero es que doña María era muy completa a la hora de entender qué era el cuidado incluso de los libros. Los cuidaba conceptualmente, los cuidaba administrativamente, porque diseñó la ley de bibliotecas de la España republicana, el llamado Plan Moliner, un proyecto de ley para articular las bibliotecas rurales, comarcales y estatales. Abordaban, digamos, la cuestión administrativa, casi geopolítica de las bibliotecas, pero es que antes de, cuando fundaba una biblioteca, mandaba una carta y pedía que cuidasen con amor los libros, que los libros eran como amigos a los que había que vestir y abrigar, y daba instrucciones para forrar los libros. Y luego, no contenta con eso, desempeñó, como bien dijo Pepo, uno de los oficios más bonitos y cuidadores del mundo, que es inspectora de bibliotecas rurales. Es decir, que ella iba a poner el cuerpo a las bibliotecas que había ella concebido más en abstracto. Iba a embarrarse, literalmente a veces, porque si llovía y los caminos eran de tierra, llegaban María y su equipo embarrados hasta el cuello. Es decir, que hay algo de asediar todos los posibles cuidados que un libro necesita. Y finalmente, el tema de los cuidados. María fue entonces una docente, como lo es Cristina, y esto no se suele recordar. Ella estuvo muy comprometida con la docencia, no solamente porque fue, en efecto, la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, que es algo que se recuerda poco fuera de Murcia. Fundó una escuela infantil llamada Escuela Cosío en Valencia, junto con otras familias que se enfrentaban a estos dilemas de los cuidados dentro y fuera de casa, pero es que dentro de la escuela también reproducían esa cuestión y ella eligió enseñar lengua, literatura y gramática, y finalmente fue bibliotecaria. Es desde todos estos puntos de vista. María Moliner, estudiante autodidacta y autofinanciada, porque esto es lo último que quería decir, el autocuidado. María Moliner tenía mucho más interés en tener un sueldo que un marido.
Y hay un diálogo muy divertido con su hermana en que su hermana le dice: mamá no tuvo suerte en el amor, y ella le contesta: lo que no tuvo es presupuesto. María Moliner hace más de 100 años tenía muy claro que era urgente que una persona, y mucho más una mujer, una intelectual como ella, tuviese un sustento propio, si no una habitación propia, que no llegó a tener, sí un sueldo propio. Entonces, María Moliner fue en este orden, y es lo que desemboca en el diccionario y explica este milagro de cómo fue capaz. Fue una estudiante autofinanciada y autodidacta, excepto el poco tiempo que estuvo en la institución libre de enseñanza, cuya matrícula no se podía permitir, y el año que se pagó en el bachillerato con el dinero que juntaba trabajando y donde coincidió absurdamente con Luis Buñuel. Estudiante autofinanciada, estudiante universitaria también autofinanciada, archivera, una de las primeras funcionarias de la historia de España, creo que la quinta o sexta mujer que se sacó una oposición. María Moliner docente, María Moliner archivera y bibliotecaria, María Moliner misionera de las bibliotecas, como tantas otras personas, como también lo fue Lorca, y con toda esa experiencia y la de la derrota de la guerra civil y de esa especie de exilio interior, con todo eso y con los cuidados familiares que están en las acepciones de las palabras padre, madre o de la palabra cuidar, que para María Moliner es pensar, vía etimológica, cuidar viene de pensar en latín, cogitare, es con todo eso que se explica el milagro del diccionario de uso del español que conocemos como el María Moliner. Yo tengo aquí, perdóname solo porque a raíz de lo que estaba, tengo unos datos que creo que ilustran bien, a veces están bien los números, sobre lo que hablaba Andrés de las misiones pedagógicas. María Moliner, del 35 al 37, dirige una sección de la biblioteca, luego doy una pincelada sobre lo rural. Pero los datos son que en ese periodo, bueno, en cuanto empiezan las misiones pedagógicas, en cuanto llega el Gobierno de la República, las misiones pedagógicas se desarrollan justo un mes y medio después de llegar el Gobierno. Quiero decir, hay un plan para alfabetizar España. En ese plan, en esos años de la República, se abren 5.500 bibliotecas. Se acercan a esa biblioteca 500.000 de usuarios nuevos. El 57% de esos usuarios son niñas y niños. Y finalmente hay 2 millones de libros leídos. Esos datos dan muestra de el horizonte, hacia dónde se va. Y la brecha de analfabetismo entre hombres y mujeres se reduce a la mitad. Era un país analfabeto, pero que además tenía una brecha de género muy grande, que durante esos años se reduce a la mitad. Se hizo la mitad. Un tercio de la población parece que era analfabeta cuando ya empezó esto, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita, bueno, no es anécdota, es un sucedido, digamos, que cuando María Moliner, como dice Andrés, va y revisa las bibliotecas rurales de Valencia, se da cuenta de una cosa magnífica y chulísima. Ella va dejando por los pueblos, habilitan una biblioteca, un cuartito, y ahí va dejando la llave con los libros que ella trae, que va comprando con su presupuesto, ¿no? Para sobre todo que niñas y niños lean. Pues se va dando cuenta, cuando luego llega, pasan los meses, va a ver cómo va la biblioteca de tal pueblo, que donde le ha dejado la llave a una mujer, hay más usuarios de la biblioteca que donde se lo ha dejado a un hombre. Claro, ella lo anota todo, va mirando, pues aquí al maestro, y el maestro, bueno, pues el maestro puede abrirla o no, depende de lo que tenga, y se da cuenta de un dato fundamental, que es que la mujer va rodeada de chiquillos. Las mujeres de los pueblos siempre van rodeadas de chiquillos. Si la llave la tiene una mujer, los niños que van con ella leen. Si la llave la tiene un hombre, puede que sí o puede que no, si los invita a leer y consigue reunir eso. Ese dato, ahí es donde ella se da cuenta, que dice, no, las bibliotecas tienen que tener bibliotecarias, porque estas son las que me traen lectores. Es un dato interesante. Y eso se refleja, vamos, yo recomiendo, me cuesta que mucha gente ya lo ha leído, pero se refleja fenomenal en los dos libros, ¿no? Con muchísimo cariño lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? De cómo él describe explica lo que es una biblioteca, cómo trabajaba María, y muy bonito cuando dice al final, porque ella se identificaba con los vientos del cierzo, y cuando ya se va, dice, me di cuenta que no solo soy yo, que las mujeres son como el cierzo, como para recalcar esa importancia de las mujeres en la biblioteca. En el caso también, porque ya digo que está todo aquí, en el caso de la novela de Andrés pasa igual, se da un detalle
minucioso de lo que hace María, porque María visita todo, o sea, en Valencia dice, yo voy a visitar todos los pueblos, a todos los maestros y maestras y a todas las bibliotecas. Entonces ahí se recogen anécdotas, además muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, ella lo hacía con mano izquierda, y entonces a lo mejor si veía que en alguna biblioteca o algún centro pues la gente no estaba muy por la labor de lo de los libros, pues si veía a alguien más espabiladilla, pues le llamaba adjunta o adjunto, y ya la metía oficialmente en el trabajo de la biblioteca. Entonces, además es que, a ver, hay un montón de puntos de humor. Yo no sé si esto se ha dicho, pero la novela a veces es hilarante. O sea, hay de todo. Ahí vivimos, sufrimos, pero también reímos mucho. Bueno, pues en la parte, por ejemplo, hay dos partes. Una es la del diccionario, que es una pasada, y en la parte de visitar los pueblos, es que se nota el carácter de María, la mano izquierda, y es que se pasa muy bien, viendo cómo funcionaba ella y cómo arreglaba todo, ¿no? Cómo se la arreglaba. Entonces yo recomiendo eso, porque eso está en la segunda parte. Antes hablaba Andrés de la primera parte, que es todo la novela de crecimiento, que es bellísima. Y solo decir una cosa, ahí se ve muy claro la ausencia del padre. María tiene la fuerza de las niñas que crecen con la figura del padre lejano, que no digo ausente, sino sabiendo que está lejos. Eso te imprime una fuerza que es porque hay una psicología ahí femenina que es bestial, ¿no? El decir, yo quiero hacer esto, el sentirte protectora, como queriendo también tomar los roles masculinos por tu familia, por tu madre. Y eso se expresa muy bien aquí. Y eso es lo que hace que María trabaje y luche y diga, yo quiero hacer esto, yo quiero ser práctica. Mis compañeras estudian, pues, no sé, por estudiar, no, yo quiero porque quiero realizarme, quiero tener este trabajo. Eso se expresa, o sea, se os va a erizar la piel cuando leáis esa parte, ¿no? De la ausencia del padre y cómo eso hace que María se convierta en la mujer que es. Es que, no sé si les pasará a ustedes, pero un día yo me pregunté por qué sé tan poco sobre la autora de mi diccionario preferido. ¿Por qué el diccionario ha devorado a María Moliner hasta el punto de situarla en el imaginario como alguien que no tuvo más vida más allá del diccionario, idea que ella misma alimentó para autopreservarse durante el franquismo, porque no tenía ningún interés en reivindicar sus años de misionera en la República? Pero a mí la primera vez que me hablaron de María Moliner me dijeron, era una señora que hizo un diccionario en la cocina. Y claro, teniendo en cuenta toda la biografía profesional que tuvo, ese sesgo no es casual. Entonces retrocedamos al momento del abandono paterno. Cuando me pongo a estudiar su vida, igual que te habrá pasado a ti, que me hace mucha ilusión que nos hayamos enamorado de la misma maestra, el primer sobresalto es que su padre la abandona con 12 años y se da a la fuga o no regresa de Buenos Aires. El padre de doña María Moliner, Enrique, era médico y consigue un puesto en principio bien pagado en un crucero de esos transatlánticos que iban de Cádiz a Buenos Aires. En uno de esos viajes no regresa y empieza a mandar cartas, dinero, y luego el dinero escasea, luego las cartas dejan de llegar hasta que el padre se evapora. La tragedia, pero al mismo tiempo el motor literario que tiene doña María en su vida es que su padre, antes de abandonar a la familia, a ella y a sus dos hermanos, Enrique y Matilde, y por supuesto a su madre, doña Matilde, le deja un mandato, un legado, que es el del estudio. Estudia, hija, estudia. Y le lega la cercanía con la institución libre de enseñanza. Y es como si María se hubiera pasado la vida entera estudiando por su padre, para ser la estudiante que ella quería, pero también a pesar de su padre, porque su padre le impidió con ese abandono poder seguir estudiando, y de algún modo casi contra su padre, porque María se convierte en una estudiante furiosa. Es como si hubiera dicho, querías que estudiase, ahora te vas a enterar. Porque se convierte en una máquina de estudiar. Entonces, de algún modo hay una reinvención de la lengua materna y una discusión con el fantasma paterno. No es casualidad que su hermana Matilde se dedicara a estudiar la historia latinoamericana y los procesos de emancipación de Hispanoamérica y en concreto de Bolivia. ¿Por qué la hermana de María Moliner se interesa tanto por la emancipación de Latinoamérica? Lo dejamos para los psicoanalistas baratos, es decir, para mí. Por origen, tengo derecho de nacimiento. Ahora bien, eso está por una cuestión. La otra cuestión es el cuidado de lo material, de la precariedad material. Al ser abandonada, María Moliner, hasta que recupera un cierto estatus económico,
el de funcionaria y luego el de su marido, que es otro personaje interesante, Fernando Ramón, catedrático de física, divulgador y traductor de Einstein en España. En esa casa las ciencias y las letras convivían, y en el diccionario de María Moliner también. Cuando se juntan, Fernando y María recuperan un estatus y un nivel de ingresos, pero María nunca parece haber olvidado esos años de precariedad material, y el resto de su vida trabaja por la divulgación de la cultura y de la lengua, y pensando en el pueblo que no puede permitirse esos libros, esa cultura, ese derecho a la lengua. Y esto está presente en su labor de bibliotecaria y en sus libros sobre el fenómeno bibliotecario, porque en las instrucciones para pequeñas bibliotecas, doña María, por ejemplo, dice qué muebles puede haber, cómo iluminar un espacio bibliotecario y, sobre todo, de qué material podría ser las estanterías para que sean fáciles de limpiar y que no ardan con los incendios o con las bombas. Entonces está en lo macro y en lo micro, en lo conceptual y semántico y en lo concreto y en el cuidado de cada día. Y en último lugar, esto cómo se refleja en su diccionario magnífico, del que ahora me imagino que podremos hablar un momento. En el verbo cuidar no solamente se da la definición como pensar, por la evolución etimológica y fonética de cogitare, coitare, cuitar, cuidar, sino que en los ejemplos de uso, la Real Academia, hay un cotejo en la novela entre la Academia, la definición que se daba en la 18ª edición del año 56, el DRAE que manejó doña María, y el María Moliner original. En los ejemplos de cuidado de la Real Academia nadie cuidaba, no había sujeto del predicado. Cuidar a los niños, cuidar a los enfermos. Y doña María en su diccionario visibiliza el sujeto de la acción y pone: las enfermeras cuidan a los enfermos. Digo, volviendo al ejemplo que ponía, la abuela cuida a sus nietos. Y entonces al devolver el sujeto al predicado, interviene de forma política pero sutil en la lengua, y esta es una de las múltiples cosas que hace doña María, por no hablar de cómo define madre, que pasa de ser en la Academia una hembra paridora a una mujer que tiene o ha tenido hijos. Y al elegir el verbo tener, selecciona un verbo abierto, universal, que permite la adopción, por ejemplo, o que permite la cesárea, porque para la Academia parir era expulsar, expeler, y puedes tener un hijo sin expelerlo, sin expulsarlo, pero dice ha tenido, y representa también al colectivo de personas que han perdido a sus criaturas y que se siguen sintiendo madres. Desde una escritora colombiana como Piedad Bonet, que escribió un libro llamado Lo que no tiene nombre, donde narra la muerte de su hijo, hasta el caso tan discutido en la literatura en los últimos meses de Ruth, que se sigue sintiendo madre y siente que vuelven a matar a sus hijos cuando se publica un libro sobre eso. Es decir, todo eso está contenido en tiene o ha tenido hijos. Su diccionario está lleno de prodigios, de pequeñas joyas de la inteligencia, de la empatía, de la sutileza, y todo eso tenía que hacerlo no solamente enfrentándose a la Real Academia Española, sino también a la franquista. Por seguir, me hace mucha ilusión escuchar a Andrés, porque se ve que los dos nos hemos fijado en la letra C. Él hablaba del verbo cuidar. No sé si voy a ser gráfico, pero a mí me interesa que del diccionario de uso de María Moliner se sepa qué aporta. O sea, ¿por qué el diccionario de María Moliner es el mejor diccionario? En ese sentido, porque es el que más nos gusta, y especialmente a los escritores. El diccionario de María Moliner viene a hacer una cosa, que es mejorar el de la RAE de su momento, porque abre ventanas a la lengua. Es decir, hace dos cosas. Una es que se usa mejor, y ahora pongo un ejemplo de cómo, y otra es que abre ventanas. El ejemplo canica, ¿vale? En la RAE, en su momento ponía canica, bolita cocida de vidrio o barro que usan los niños para jugar. María, que también tiene el diccionario de la RAE y tiene muchos más, mientras está preparando el suyo, decide que esa es una buena entrada, ¿no? Y el de María pone canica, bolita cocida de vidrio o barro que usan los niños para jugar, especialmente al juego del guá o hoyo, que consiste en chocar unas bolas con otras según ciertas reglas para introducirlas en un agujero. Cuando tú lees la RAE, efectivamente ves una bola, una canica, que es lo que ha ido a mirar. Cuando buscas en María Moliner, ves a niños jugando a las bolas. Y eso es lo que te abre el lenguaje. Tal como la acepción que ahora estaba diciendo de la maternidad Andrés. Lo que hace es abrir ventanas en cada palabra.
Entonces, imaginaros, es que lo que inventa, o sea, es que está remozando el lenguaje. Y luego, a nivel de uso, otra con C, muy propia nuestra, que es canijo, ¿no? Nosotros sí sabemos y utilizamos la palabra canijo, canija a menudo. Bueno, otro elemento, que es el etimológico, ¿no?, que ella añade con una gracia muy especial, entonces esto es canijo. Y antes de ponerte la acepción, antes del numerito 1, que te va a explicar lo que es canijo, viene lo etimológico en cursivas. Y en cursivas te dice, del latín can canis, aludiendo a las perritas romanas que iban pa. Y entonces cuando tú, lector normal, te quedas mirando y dices, hostias, es verdad, perro es can canis. Y entonces cuando hace el hilo invisible magnífico entre una perrita famélica con las costillas que te imaginas en el foro romano por allí y tal, y de ahí viene nuestro canijo y nuestra canija, de aquellas costillas, de aquellas perritas. Todavía no he llegado a la acepción, pero ya estoy aprendiendo muchísimo y estoy disfrutando del hecho de consultar un diccionario. Luego, número 1, lo que sabemos, persona delgada que ta, sí. Número 2, mex, en México. Mala persona. No recuerdo exactamente lo que dice, pero alguien de quien te tienes que guardar. Joder, pues en una línea y media ya sé de dónde viene y ya sé que si estoy en Ciudad de México no es lo mismo que en Cádiz. ¿Vale? Que en Cádiz te digo, canijo, ¿qué pasa? Y te saludo. Y en México te digo canijo y pues me puedo llevar una torta interesante. ¿No? Quiero decir, eso es lo que hace el diccionario de María Moliner. Porque a veces nos perdemos en la vaguedad, ¿no? De decir, bueno, sí, una señora que hizo un diccionario, 16 años trabajando día a día sobre su diccionario. Evidentemente, es mucho esfuerzo. Pero el resultado lo que hace es lustrar, limpiar. Eso de fija, limpia, fija y da esplendor. Bueno, pues fijar, sí fijaba la RAE en su momento. Y es magnífico que la RAE fije, porque necesitamos ¿no? esa estabilidad, ese estadio. Pero quien lustró y quien dio esplendor fue María Moliner. Bueno, yo me voy a ir otra vez a la parte del humor, porque cuando leía, porque claro, Andrés hace que María deconstruya el diccionario de la Real Academia, o que, bueno, lo está consultando y es que se encuentra cosas que digo, pero bueno, ¿cómo no se daba cuenta la gente o cómo no se daba cuenta el mundo? En la definición de mujer, pues luego se ilustra con un montón de proverbios y refranes. ¿Puedo leer alguno de los que...? Es que, bueno, hay uno, espérate, que no sé si me lo voy a saber de memoria, pero... Porque hay uno que dice, la mujer y la pera, la que calla es buena. Y entonces, claro, y entonces ella dice, bueno, un refrán, una alabanza al silencio de la mujer y al misterio de las peras parlantes. Así va deconstruyendo todas las cosas. Hay como otra que es, esta la tengo que leer, mira, déjame un poquito. Porque es que a mí me parece, un momentito, es simplemente por buscarla, que tú te la sabrás de memoria, pero... No, que va. No te la sabes, son totales. Las tengo aquí al final y... a ver si puede haber una otra. Sí, bueno. He hecho esto por aquí. También, por ejemplo, ya se planteaba, no aparecía la palabra bikini en el diccionario. Claro, dice bueno, es verdad que está prohibido en muchas partes de España, pero claro, reducir el diccionario a la legislación costera tampoco me parece y así, ¿no? Y es como, me parece muy bueno y además te extiendes muchísimo en todo ello, ¿no? Y claro, va diciendo, pero es que es cierto, cuánto machismo, cuántas cosas había ahí obsoletas en el diccionario y bueno, y ahí estaban. Entonces María hace un trabajo de cambiar todo eso, pero que es fascinante. Entonces recomiendo, esa parte me parece una maravilla, ¿no? Estaba pensando en la maravilla de las letras. Tú hablabas de la letra C, ahora estamos hablando de la B, de la A, en el amor, el bikini. Podemos tirar por ahí. Estaba pensando también que hay un gran lexicógrafo colombiano. Vengo de Bogotá, hace unos días estuve allí, y hay un caso parecido al Moliner, pero trunco. Hubo un gran lexicógrafo decimonónico llamado José Rufino Cuervo, que decidió también enfrentarse a la Real Academia Española porque le parecía que la gramática no estaba bien formulada en la RAE e intentó hacer una nueva gramática del castellano. Y se murió en la letra C, a la misma edad a la que doña María Moliner publicó su diccionario.
Así que si la edad del rock and roll a la que te tienes que morir es a los 27 años, parece ser que si te dedicas a la lexicografía te tienes que morir o terminar de trabajar tu trabajo a los 67 años. Entonces, nada más que sin salir del ABC, que es por otra parte una expresión para hablar de los rudimentos, de los fundamentos, de lo básico, el ABC de María Moliner es maravilloso. Vamos a ese bikini. Claro, el bikini, efectivamente, como decía Cristina, estaba prohibido por el régimen en casi toda España. Digo casi toda porque España vivía y vive del turismo y donde había demasiadas personas de Escandinavia no estaba tan prohibido el bikini. Pero estaba en casi toda España prohibido. Y doña María se da cuenta de que su hija piensa en ponerse esas prendas inventadas en Francia a finales de los años 40 y que poblaban las revistas y los medios de comunicación de casi todo Occidente, y empieza a estar en el cine, empiezan a estar en el imaginario popular, pero no están en el diccionario. Y María Moliner, que como historiadora era muy consciente de los puentes entre la realidad sociológica y la realidad lexicográfica, añade el bikini, pero el problema es cómo describimos un bikini sin que la censura me castigue. Y porque el expediente de depuración de María Moliner, el que la degrada a 18 niveles, como bien dijo Pepo, es un expediente de depuración que estaba lleno de faltas de ortografía y de errores gramaticales. Imagínense ustedes que son María Moliner y el régimen les sanciona con falta de ortografía y errores gramaticales. ¿Cómo describir un bikini sin que se cabree la censura? Pues el bikini cubre por arriba la zona de los senos y por abajo la unión de las piernas con el cuerpo. Y así, con un endecasílabo, porque el final de la definición es y la unión de las piernas con el cuerpo, con este rotundo pero pudoroso endecasílabo, María Moliner solventa la papeleta de cómo explicar qué es un bikini sin que le prohíban el diccionario. Y en cuanto a la A, fíjense ustedes qué maravilla, esta es la parte del humor que decía Cristina, y fíjense nada más que con la A de amor, que es casi la primera palabra en la que nos podemos detener en un diccionario, tendríamos para un día entero. El amor, según la Real Academia Española de la época, el DRAE que maneja doña María, era una mezcla de afecto, estado de ánimo y consecución del bien verdadero. Así, evangelizadora, el bien verdadero. Sea lo que sea el bien verdadero y sea quien dicte qué es el amor verdadero. Doña María aterriza todo esto y nos da casi un consejo de vida y dice que el amor es un sentimiento que experimenta una persona hacia otra, y es interesante que diga persona, elude el género, y que se manifiesta en tres cosas. Porque el Moliner se suele enfrentar a una tarea que parece imposible y la resuelve con mucho sentido común. Dice que es la poesía y la aterriza sin problemas. Dice que es la vida y la aterriza. Y dice que es el amor. Tres cosas: desear la compañía de alguien, alegrarse con lo que es bueno para esa persona y sufrir con lo que es malo. Alegrarse con lo que es bueno y sufrir con lo que es malo. Es una definición empática. Hay amores tóxicos que no cumplen esta definición, pero María los deja fuera. Hay algo también de madre y de abuela que te dice, mira, después de 50 años vividos, tengo un par de cosas que decirte acerca del amor. En los ejemplos de uso de amor, la Academia decía, los padres castigan a sus hijos con amor. Pero era una definición representativa o un ejemplo de uso, porque es un ejemplo de la letra con sangre entra. Era una definición generacional. Y María Moliner coge la letra C, retira castigar e introduce un verbo con C que es corregir. Los padres corrigen a sus hijos con amor y efectúa a su vez una corrección amorosa del diccionario. Los ejemplos de uso de María Moliner son extraordinarios por muchas razones, no solo porque son más inteligentes, precisos y cálidos, sino por una cosa que pasa casi desapercibida, y es que se los inventa ella. No es un diccionario de autoridades que cite plumas ilustres. Es un diccionario que revoluciona el método lexicográfico, es un diccionario que lo hace una persona, digamos, sutilmente revolucionaria, en el sentido de quién es, en qué condiciones trabaja y hacia dónde dirige la lengua, pero es sobre todo revolucionario en el sentido más llano, más lingüístico, porque toma ejemplos escuchados en la calle, en el mercado, en la familia, pero sobre todo en la cabeza de doña María. Y es por esto que doña María es también una escritora y una poeta, porque dio cientos de miles de ejemplos imaginarios de la lengua castellana, con lo cual otorga a cada hablante el derecho a figurar en el diccionario y a usar y apropiarse de la lengua sin ser parte de un comité de especialistas, aunque doña María sabía muchísimo de lingüística y de hecho participó en la elaboración de un diccionario de aragonesismos cuando era ella menor de edad.
en el estudio de Filología de Aragón, y es sobre todo un diccionario que es un canto a la libertad que cada cual tiene para hacer un uso correcto, pero libre de la lengua. De hecho, en la palabra libre, el ejemplo de uso de María Moliner es bastante sintomático, porque dice, es libre como los pájaros, ejemplo 1, ejemplo 2, ya salió de la cárcel, ya no está preso, ahora está libre. Nos queda muy poco tiempo, nos avisan, pero yo quiero quedarme con una frase que acaba de decir Andrés, muy bonita, que son las palabras en la cabeza de María Moliner. Las palabras en la cabeza de María Moliner. Se da la terrible y tristísima paradoja de que una enfermedad degenerativa no es propiamente un Alzheimer, pero es algo muy similar, es la que lleva a María en sus últimos años a perder una a una, poco a poco, mes a mes, todas las palabras que ella había lustrado y que ella había abierto y, como tú dices, que ella había reinventado, porque es un trabajo absolutamente creativo lo que ella hizo. Bueno, lo digo porque como nos quedan 2 minutos, no quería acabar sin recordar esas terribles paradojas que a veces tiene la vida, ¿no? Que la señora que nos otorgó, que nos dio una lengua limpia, nueva, a los hablantes del español en todo el mundo, fue perdiendo esas palabras en las que había trabajado 16 años, las fue perdiendo poquito a poquito. ¿Puedo añadir 2 C? Carmen Conde. Es que el final de María Moliner se bifurca en una, digamos, tragedia dolorosa, que es la que bien han mencionado Pepo, y que parece una escena de 100 años de soledad. ¿Recordáis cuando los nombres se olvidan y hay que apuntarlos en papelitos? Esto le sucedió a María Moliner, incluyendo su propio diccionario. Me imagino a ella de pronto diciendo, ¿cómo se llamaba ese libro que contiene todos los nombres? Pero la parte dulce o luminosa es que, y no hemos hablado de eso, y está bien que no hayamos hablado de eso porque se ha hablado ya lo suficiente, doña María Moliner fue la primera candidata oficialmente nominada por la Real Academia Española para ingresar. Hubo antecedentes ilustres, sin duda, de Carmen Coronado o Gertrudis Gómez de Avellaneda a Emilia Pardo Bazán, pero ninguna de ellas fue buscada por un grupo de académicos para nominarla oficialmente. Ella pierde esa votación en el otoño del año 72, se queda tercera detrás de Emilio Larcos, que era un gran lingüista, aunque era más joven y debería haber esperado él, y detrás también de García Nieto, de José García Nieto, poeta menor, cuyo gran mérito era ser amigo de Camilo José Cela, que es quien consiguió que entrase a la Academia poco después. Pero esa derrota individual, que es triste también, abre la puerta o una ventana a una conquista colectiva, porque el revuelo que se forma cuando doña María Moliner es rechazada por la Academia es de tal magnitud, alcanza tal dimensión, que muy pocos años después quien entra en la Academia como primera académica de pleno derecho de la institución es su amiga C.C. Carmen Conde, que era amiga de María Moliner y que había hecho campaña por ella. Es decir, que incluso en esa derrota triste se abre la puerta a una conquista colectiva, y ese es uno de los muchos legados que nos deja María Moliner. Creo que tenemos... ¿Me oye? Sí. Creo que hay que terminar, pero yo antes de terminar quiero decir 2 cosas. Todo esto se recoge aquí de una forma maravillosa. Mirad, de verdad, creo que hace mucho tiempo que no tenía este tipo de lectura. Mirad, se ha dicho mucho que hasta que empieza a brillar es una biografía novelada de María Moliner. A mí esto se me queda muy corto, porque genera un horizonte de expectativas, nos imaginamos algo y hay muchísimo más. Es una experiencia literaria arrolladora, íntima, que nos devuelve cosas de nuestra propia vida, de nuestro propio pasado, porque además no se cuenta desde fuera, sino que desde el principio nos damos cuenta que el narrador está en la conciencia de María. Entonces nosotros es que conocemos lo que piensa, lo que siente, cómo va analizando las cosas. Es una auténtica belleza. Primera parte, los primeros 30 años de su vida, fantástico. La segunda, su época de esplendor en Valencia con su marido, ahí ya en la Segunda República, pero luego viene el tema de la Guerra Civil. La tercera parte dedicada al diccionario y la cuarta a lo que se refería a Alejandro. Pero hay una quinta parte en la que ya el narrador se filtra en la cabeza de sus hijos y de su amiga Carmen Conde. Esto es muchísimo más que una biografía novelada, es una auténtica maravilla. Y muy brevemente, soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación. El caso de la cuidadora de palabras lo recomiendo muchísimo. Padres, casa, bibliotecas, porque es que se va a llevar al público infantil, se lo lleva. Es como una historia que les va contando, que no es solo ilustrarlo sobre un personaje famoso, es que se entusiasman con esta historia. Entonces yo lo recomiendo muchísimo.
Y muchísimas gracias por acompañarnos y a vosotros. Un aplauso para Cristina.